Hola amigos, mi nombre es Jessica Cabrera. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Sola Fide. Esperemos que hayas disfrutado del primer episodio donde mis compañeros de este podcast hablaron sobre su encuentro personal con Jesús. En este nuevo episodio se dará a conocer sobre el porqué del nombre Sola Fide, cómo surgió, por quién surgió. Conocerás un poquito sobre la historia de la Reforma Protestante y las 5 solas. Así que toma tu cafecito, ponte cómodo y disfruta de este segundo episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Sola Fide. Es nuestro segundo episodio. Estamos aquí juntos, listos para dar nuestro tema. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, chicos? Pues hoy queremos presentar un poco de la idea de nuestro título. ¿Por qué le hemos puesto el título a nuestro podcast Sola Fide? Creo que no tocamos el tema en el podcast previo. Y pues, de hecho, ¿qué significa Sola Fide? Pues Sola Fide es el griego, de hecho, que significa sola fe. Y en unos momentos vamos a estar tocando un poco sobre qué significa y cómo aplica eso a la vida cristiana en el día de hoy. Sí, claro. Pero antes, pues creo que queríamos hablar un poco de cómo nos conocimos todos aquí, ¿no? Pues yo soy el más anciano de este grupo. Con más experiencia. Ajá, se puede decir. Yo conocí a mi hermana cuando nació. Y yo a mi hermano cuando yo nací. Pues sí, te conocí cuando naciste. No hay nada más que decir. Crecimos juntos, claro. A Mérides la conocí cuando se casó mi papá con tu tía, con Nanette. Same. Sí, igual. Y Anthony te conocí cuando, pues en la iglesia. En la iglesia. Y también, pues, estuve un tiempo como tu mentor. No tu mentor. Maestro. Tu maestro de música, ¿no? Siempre cuando entraba estaba así de pequeño. Y Jason ahí le enseñaba la guitarra y ahí estaba. Yo creo cuando me enseñabas yo tenía unos 10, 11 años. Cuando me agarraste de estudiante. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvimos así? ¿Como unos 2 años? Creo que 2 años, casi 3, creo. Ajá, casi 3. Wow. ¿Y ahora todavía tocas la guitarra? Todavía toco. Después de muchos años. Ajá. No, y Meredith, ¿cómo conociste a tu esposo ahora? No, conocí en la iglesia, tocando. La mía, mi iglesia. Aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, aquí. Ay, no. Ella viniendo de México, pues ella ya había visitado aquí. Y lo chistoso fue de que, aunque ella venía muchas veces a mi iglesia, nunca nos habíamos topado. Y en ese entonces no era una iglesia muy grande. Pero hasta después ya nos conocimos en el altar cuando ella le tocó tocar un día, yo ya estaba tocando también. Pero lo más chistoso era cuando se casó mi papá con su tía. Ella estaba ahí y él también. Y también en la pero no se igual. conocían. Y estábamos chicos también. Ay, Ajá, ni se vieron ni nada. No vimos ni nada. Ajá. así es, el amor es ciego, ¿no? Y así es como más o menos todos nosotros Nos conocimos. conocemos. Pues sí. Ok. Bueno, pues vamos a entrar al tema de hoy. Entonces, pues, como dijimos, sola fide es solo por fe, o solo fe. Y son unas de las 5 solas, ¿no? ¿Y cuáles son las 5? Las 5 solas las tengo o las traté de memorizar. Es la que le pusimos el nombre del podcast, que es la sola fe. Y las voy a nombrar todas y luego después podemos entrar en lo que significa cada una y cómo aplica. Es sola fe, sola gracia, solo Cristo, o perdón, en griego es solo Christus, como realmente es dicho. Solo gloria a Dios, y me parece que me falta uno más. Sola escritura. Sola escritura. Sí. Y como dije, vamos a entrar un poco en cada una de ellas. Pues la sola escritura es que nuestra fe está basada en la sola palabra de Dios, como lo hizo. Pues ahorita vamos a hablar sobre esto, pero el fundador principal que estableció la Reforma Protestante fue Martín Lutero.
fue junto con otras personas que escribió estas 5 solas, pero la primera es sola escritura, pues nuestra fe o la fe de la Reforma Protestante se basa en solo la palabra de Dios, Sí. la Biblia. Que eso creo que aplica mucho hoy. En ese tiempo era muy difícil para ellos decirlo. Como mi esposa dijo, vamos a entrar un poco más en lo que hizo Martín Lutero. Pero tiene mucho que ver con lo de la sola escritura. Era una rebeldía. Cómo actuó, se puede ver así. En ese tiempo Martín Lutero para la Iglesia Católica de su tiempo. De hecho, la Iglesia Católica era casi el gobierno de su tiempo. Era muy, muy fuerte. Tenía bastante poder. Mucho poder, especialmente político. Entonces, a lo que iba con esto es de que fue visto como muy rebelde al decir que solo la escritura es suficiente no solamente para la salvación, sino para todo lo que sabemos de Dios. Y que debe ser la autoridad principal de todo. Exactamente, la autoridad principal de lo que es la iglesia y nuestro conocimiento de Dios y la manera en que vemos el mundo también. Y se aplica bastante el día de hoy, de que si la escritura realmente es inspirada por Dios, creo que debe de ser suficiente para nosotros. Sí, claro, y ahí es donde tal vez podemos ver otras religiones que agregan cosas a la Biblia, que algunos todavía usan la Biblia como parte de su religión, pero agregan otras cosas y ahí es donde se distorsiona la palabra, ¿no? Sí. Y por eso es importante tener ese principio de sola escritura, porque todo lo que creemos, todo lo que hemos hecho de cómo el gobierno de nuestra iglesia, todo tiene que estar basada en la Biblia solamente. Es muy, muy importante también saber que a todos los que nos escuchan, que sepan que todas nuestras creencias y todo lo que vamos a estar hablando en el podcast lo vamos a tratar de lo mejor posible estarlo basando en la fundación que es la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos de sola escritura, podemos recordar cuando Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y es uno de muchos textos que admiten que la Biblia es suficiente. Sí, el 2 de Timoteo, pues es un versículo que básicamente usan para las solas, que es el 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y pues sí, eso es lo que la escritura hace, es para corregir, para que nosotros podamos ver exactamente qué es lo que Dios quiere. Amén. Sí, sí. Y pues creo que otro error que pues cuando salió Martín Lutero de la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica se veía como tenía más autoridad que la Biblia, que tenías que ir a la iglesia para poder tener un entendido de la palabra, porque de hecho ni estaba traducida en un lenguaje entendible, ¿no? Estaba en latino o en griego. En griego, primero, en griego. sí. Sí. Entonces significa que en ese tiempo los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los sacerdotes o cabezas de las iglesias, y mientras eso los ciudadanos del pueblo no tenían acceso a leer. Sabemos lo difícil y lo peligroso que eso puede ser cuando alguien tiene acceso a la Biblia, pero lo puede enseñar a su manera. Sí, pues lo puedes traducir como quieras. Como uno quiera. Sí. Y vamos a hablar más de eso en un rato, sobre cómo surgió que la gente ya pudo tener o logró tener la escritura ya en sus manos después de traducirla y libre acceso a la escritura. Entonces hablamos sobre la sola escritura. Y sí, es solo Cristo. Solo Cristo, yo lo definiera, está en el nombre, solo que está en el griego, como habíamos dicho, significa solo Cristo, y se basa en que nuestra creencia, nuestra fe, nuestra salvación está basada solamente en Jesús. Y regresando a
las cosas que Martín Lutero hizo en su tiempo, fue que esto fue otra acta de rebeldía en contra del gobierno de ese tiempo, porque era muy difícil decir que mi fe, mi salvación, todo dependía de Cristo, sino que habían muchas maneras que la iglesia en ese tiempo enseñaba que habían maneras de salvación. Sí, como indulgencias. Indulgencias y... Era mucho basado en obras. Mucho basado en obras, que de hecho fueron cosas que llegaron a hacer enojar a Martín Lutero después de su conversión. En la manera en que él miraba cómo se refería la iglesia hacia lo que era de Dios, y cuando él termina teniendo acceso a la Biblia, él dice, espera, todo lo que estoy leyendo aquí no es lo que yo veo en mi iglesia de ese tiempo. Sí. Y esta sola se basa en Hechos 4:12, que dice, ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Entonces esta sola, que es solo Cristo, significa que en ningún otro nombre vamos a llegar al camino que es Cristo. Es nuestra salvación, es Cristo, no es otro nombre o solo Cristo. Sí, y de hecho creo que hay algunos que creen que todas las religiones son como una manera de llegar al cielo, ¿no? No tiene que ser solamente cristiano, creer en Cristo puede ser como cualquier religión que quieras, pero todos van al mismo Dios, pero pues no, es claramente no es lo que enseña la Biblia. Enseña que es solamente por Cristo, ¿no? Y solamente por fe. Sí, ahí es cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, se puede mencionar muchos dioses, muchos profetas, por ejemplo, Buda, Mahoma o muchos más, pero si Jesús realmente resucitó de entre los muertos y Él tiene la verdad, no tenemos por qué correr a ningún otro lugar más que Él. Él tiene la respuesta para cómo llegar hacia Dios, es lo que enseña la Biblia sobre este aspecto. Sí. La otra sola es solo gracia. Viene un poco quiero decir, comparte un poco con el nombre del podcast, la sola fe, que ahorita vamos a tocar ese tema. Pero la sola gracia se basa en un texto que mucha gente conoce, que somos salvos por gracia, no por obras. Y al final de todo eso es para que nadie se jacte. Son palabras que usa Pablo, no por nuestra propia jactancia. Entonces, para abrir un poco de lo que estoy hablando, en el tiempo de cuando Martín Lutero empezó a notar todo lo contrario de la gracia, él empezó a ver, especialmente en la iglesia, cómo ponían barreras enfrente de la gente o tradiciones que ni siquiera están en la Biblia o leyes externales, de manera como para llegar a Dios, obras. Por eso se le llaman las obras. Y la Biblia claramente enseña sobre la gracia, sobre que basta la gracia de Jesús. Sí. Como que eso también quita como el regalo que Jesús nos ha dado cuando hizo el sacrificio en la cruz, ¿no? Porque si es por gracia y Él nos dio, es un regalo, pues un regalo que significa que es gratis. Yo no tuve que hacer nada. Si tú me regalas algo, yo no hice nada para merecerlo, pero pues tú me diste un regalo y es gratis. Y ahí en Efesios 2, 8 a 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros pueden jactarse de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Y pues ahí dice claramente que no hay ningún tipo de obra que nosotros podemos ser para merecerlo. Me habías dicho un texto del Antiguo Testamento que hablaba algo sobre trapos sucios. Yeah, I was gonna pull it up.
Y aquí dice, es en Isaías 64:6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las ollas del otoño. Nos marchitamos y caemos, y nosotros pecados nos arrasan como el viento. Y pues, what were you gonna say? Creo que había tocado yo un poco de este tema en el podcast previo que habíamos hecho, y era que yo comparaba, o comparo, todavía lo hago, la forma de pensar de que solo existen dos religiones en el mundo. Es lo que yo pienso. Y lo he escuchado esto 1000 veces y creo que es muy cierto. Está la religión cristiana, la que nosotros practicamos, y están todas las demás categorizadas en un solo grupo. Pero ¿por qué digo que existen solo dos? La razón por qué lo digo es que la gran diferencia entre el cristianismo, y no hay otra religión que lo enseña, es la gracia. Es lo que define más bien lo que hace una gran división entre lo que es cristianismo y cualquier otra religión del mundo. Nosotros podemos traer a la mesa cualquier otra práctica o religión y muchas van a ser similares. No estoy diciendo que todas van a ser iguales, todas tienen sus diferencias, pero al final haz estas cosas o sigue estas leyes y al final vas a tener un paraíso, un cielo, algo prometido. En intercambio, el cristiano no piensa así. Si realmente ha sido conformado o su mente ha sido conformada a la Escritura, sino que hace todo lo contrario. Hace esas cosas, sí, pero es por la fe que tiene ya en Jesús, por la gracia que ya le fue regalado al cristiano. Entonces no es una religión de seguir muchas leyes y tradiciones, sino es de gracia, solamente descansando sobre un hombre que se llama Jesús. Sí, claro. Y esto me recuerda a Gálatas 1:11, donde Pablo da un mensaje que dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple racionamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la Iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano, y ahí sigue hablando, pero aquí nos resalta que fue por la gracia de Dios que Él lo escogió. Dios por su gracia, no porque, aún sabiendo que Él perseguía a la Iglesia de Dios, mataba a los cristianos, pero solo por la gracia de Dios lo eligió. Y esto nos muestra que es solo gracia. También una de las solas que está aquí. Sí, lo interesante de eso es que lo que está hablando Pablo es que en la iglesia era Gálatas, ¿verdad? Los Gálatas. Ellos estaban cuestionando si era un apóstol Pablo, porque se levantaron otros que supuestamente eran apóstoles y estaban como difamando a Pablo. Entonces él ahí está comprobando que sí era apóstol. Y la razón creo que es porque no vio a Jesús, ¿no? Y pues uno de los requisitos es que un apóstol tuvo que tener una vida con Jesús y ver cuando murió Jesús. Pero pues como sabemos, Pablo, pues él tuvo nomás un encuentro con Jesús que fue se reveló, sí. Y tuvo ese encuentro. Entonces lo que está tratando de explicar es que lo que yo era antes, que era judío y que estaba firme en esa fe y mataba a cristianos porque pensaba que estaba haciendo lo correcto, fue completamente cambiando cuando Jesús vino y se reveló, y ahora ya tuve un cambio, ¿no? Porque no
Es que creo que lo interesante es que sí, tiene razón, que Jesús no lo escogió por sus obras, porque lo que estaba haciendo era en contra, no estaba matando a los que creían realmente en Jesús, pero simplemente lo escogió. Pues se reveló y lo escogió, y ya de ahí cuando Pablo tiene ese encuentro, ya que él cambia completamente, y ya lo que antes, lo que creía antes que por la razón que estaba matando a los cristianos, ahora él está predicando lo mismo. Sí. Y pues creo que es interesante porque ahí te enseña claramente que él no hizo nada especial para merecer eso, pero como quiera Jesús lo escogió. Y es lo que es gracia, ¿no? Sí, eso es la gracia. Y ahí sabes cuando cuando uno está salvo, es cuando antes hacía estas cosas y luego cuando tienes un encuentro con Dios, el Espíritu Santo viene y luego Él comienza a trabajar en tu vida donde puedes producir esas obras. No lo haces por tus propias fuerzas, pero el Espíritu Santo viene adentro de ti y Él comienza a hacerlos a través de tu vida. Ahí es donde puedes mirar cuando uno realmente es firme y es salvo a través de esos frutos que ves. Sí. Y aquí les va, aquí les va una pregunta también cuando hablamos sobre la gracia de Dios, y es, ¿por qué será tan difícil cualquier otra religión fuera del cristianismo aceptar tal gracia? O sea, ¿qué es lo que realmente se rechaza de la gracia? Y en mi caso, creo que la raíz de todo eso es el orgullo humano de rechazar lo que es gracia, porque siendo un regalo gratuito de Dios, nos quita o nos libra de la libertad de decir, yo lo hice o yo lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Yo puedo alcanzar el cielo sin la ayuda de Dios o sin su gracia, sino por mi santidad, porque también me comporto, que también hablo, y creo que ahí es la raíz, el orgullo detrás de todo el ser humano. En intercambio, nomás recibir una gracia con humildad, porque es algo lo que la Biblia pide de un cristiano, es humildad al recibir un tal regalo y agradecimiento también. Sí, claro. Sí, y pues podemos ir a la próxima porque es similar, ¿no? Gracias. Muy similar. Y sola fide, sola por fe. Sí, con promoción, sola fide. Pues ahora vamos a pasar la solo gloria a Dios. Vamos a dejar sola fide al final. Ok. Bueno, ok. Entonces, solo gloria a Dios. Solo gloria a Dios. ¿Cómo es en el... En el latín. Ajá. Solideo gloria. Solideo gloria. Ok. Solideo gloria. Solideo gloria. Igual viene del verbo griego, más bien del lenguaje griego. Y esta sola fue inspirada o más bien fue basada de Martín Lutero en ese mismo tiempo y incluso de sus seguidores después de él. La razón fue porque ellos en ese tiempo miraban cómo la iglesia caía en un tipo de idolatría, casi glorificando al hombre, que viene siendo los papas, sacerdotes de ese tiempo. Incluso se puede ver mucho de eso hoy, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera. Siempre la gente, creo que cuando no es Dios, se inclina un poco a idolatrar, ya sean otras cosas o otras personas. Pero la razón por esta sola fue basada en eso, que ellos miraban cómo trataban a esas personas, los glorificaban, los alzaban, tratándolos, creo yo, más de lo que realmente son. Creo que por eso, más que nada, se basó eso y dijeron, necesita haber un cambio. Necesitamos, la Biblia habla sobre dándole la gloria a Dios. Dice Pablo, por ejemplo, ese famoso texto, comamos o bebemos, todo lo que hagan, hágalo para la gloria de Dios. O por ejemplo, en el aspecto, de hecho este era un texto que le gustaba mucho a Martín Lutero, lo citaba mucho, es sobre la ética del trabajo. Todo lo que hagan, háganlo para Dios y no para los hombres. Esfuércense es con esmero.
Es un texto que Pablo había dicho. Entonces, al final, Martín Lutero vio a través de las Escrituras que todo lo que hiciéramos fuera apuntándole para Dios. De hecho, por eso creo que hasta ustedes saben, creo que Jay es el que me había dicho de esto y yo no sabía hasta después, que los templos de antes, si los comparamos a los de hoy, eran más picudos o tenían un pico más arriba. Y era porque la gente sabía que toda la gloria y la adoración que ellos hacían en ese tiempo tenía que apuntar como vertical, ¿no? verticalmente, apuntar al cielo, que era algo que me habías dicho y se me hizo muy interesante. Sí. Pero más que nada por eso. Sí, claro. Sí, y pues como dijiste, sí, que eso que estaba viendo Martín Lutero, que antes era muy común, y pues como dijiste también, es un poco común hoy, ¿no? Sí. Que poner más importancia como los sacerdotes, los papas, los que están arriba, ¿no? Líderes. Y líderes, sí. Y pues sí, si dijiste líderes, porque también se puede ver en las iglesias cristianas a veces, ¿no? Pues hay personas tal vez que, no sé si es por... Realmente no sé, por no... Ignorancia, tal vez. Pues sí, ignorancia, tal vez no leen mucho la Biblia, no sabemos, pero pues hay personas que dicen, no, pues un profeta sí da una palabra de verdad, ¿no? O este predicador sí predica fuego y los otros no. Sí. Van a la iglesia y piensan que lo que escuchan en los que les gusta, ¿no? Las personas que ellos le... Sus favoritos seguidores, favoritos líderes. Sí, que es la palabra. Y realmente no, todos podemos tener error, ¿no? Todos somos humanos. Aunque sea el predicador más preparado en el mundo, como quiera puede haber error. Entonces por eso nos tenemos que basar en la Biblia, regresando a sola escritura, ¿no? Pero... pasar por un filtro todo lo que escuchamos. Y este es el filtro. Ajá, la sí. Biblia. Sí, claro. Pues hablando un poquito más de eso, como uno piensa, ¿cómo voy a aprender la Biblia? A mí, si no lo aprendo a través de alguien. Hay personas que tienen que mirar a su líder, a su pastor o cualquier persona que escuchan. Pero en realidad la Escritura dice que todo fue inspirado del Espíritu Santo. Y como fue inspirado a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que sabe y Él es el que nos va a enseñar qué es exactamente los secretos a través de la Escritura. Uh-huh. Y aquí en el 1 de Corintios 2, 10 a 12 dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y pues ahí podemos mirar que cuando uno tiene el Espíritu Santo nos enseña qué es exactamente, cómo interpretar, ¿cómo se dice? Interpretar las Escrituras. Uh-huh. Y hay otro versículo también que habla más sobre eso, creo que es 1 de Juan 2:27, que dice: ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les han enseñado, pertenezcan en comunión con Cristo. Y es algo muy importante buscar más al Espíritu Santo para que Él nos indique a cuál es correcto y a cuál no. Uh-huh. Porque muchas personas siempre basan todo a la persona, a alguien humana, uh-huh, y no ponen al Espíritu Santo primero, uh-huh, que es lo que inspiró todo y sabe todo. Uh-huh. Sí, sí. Sí, y por eso creo que... pues sí, pues tienes muchas razones que
No necesariamente es malo escuchar a alguien que tiene conocimiento y que está enseñando algo, pero tienes que probar todo en la Biblia. Pues de hecho hay un verso que dice eso, ¿no? No me acuerdo cuál es ahorita, pero pues tenemos que probar todo lo que escuchamos a base de la Biblia. Y igual, y eso creo que nos mantiene un poco más firmes en tener la gloria o poner a Dios en primer lugar en vez de los humanos, ¿no? En vez de los líderes, los pastores o quien sea. Tenemos que enfocarnos simplemente a adorar a Dios. Sí, el enfoque correcto. Regresando a algo que Sheila dijo que es muy cierto, es sobre el pensamiento de que se necesita un intérprete para la Biblia para nosotros, que de hecho es una creencia hasta la fecha muy creída por la religión judía, que es que el Antiguo Testamento, en el caso de ellos no estudian el Nuevo, se necesita un intérprete o para ellos un maestro o alguien de tiempo antepasado que pueda interpretar la escritura. Pero lo malo de todo esto es de que vemos que le quitamos la libertad a la gente, como decía Sheila, de disfrutar de lo que el Espíritu Santo puede interpretar, como cuando dijo del Consolador, que enseñará todas las cosas. Y cuando estaba Sheila hablando sobre eso un poco, me acordé del Antiguo Testamento, dice en Deuteronomio, en 17 y 18, nomás lo voy a leer rápidamente. Está hablando sobre el rey que Dios ha puesto sobre Israel. Y dice, cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo. Estaba hablando de la ley que Dios le había dado a Moisés para que le diera a los israelitas. En presencia de los sacerdotes levitas, tendrá esa copia siempre consigo, o sea, teniéndola siempre con él, y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Entonces, creo que esto tiene un poco de ver con lo que estaba diciendo. Si necesitamos un intérprete o si llega un mediador entre nosotros y la Escritura, no vamos a poder poner en práctica este texto que dice, así aprenderíamos a temer a Dios y conocer a Dios a través de la Escritura, porque siempre va a haber ese mediador básicamente estorbando, ¿no? A veces puede ser bueno como dice Jay, pero en este caso no basar toda la fe sobre el intérprete o persona, sino que directamente con la Biblia, con la Escritura. Y si mal no recuerdo, creo que fue a Josué el que se le dijo que nunca se le apartara de su boca el libro de la ley, sino que tiene que meditar día y noche. Entonces, no solo a Josué en este caso, sino también a nosotros. Debemos de estar meditando siempre en la palabra de Dios para que tengamos el verdadero conocimiento de quién es Dios y no poner el nombre de Dios a un lado y poner en primer lugar a otro, sino a Dios primero. Ajá, sí, claro. Y creo que es ahí cuando estamos meditando en la palabra, es cuando el Espíritu Santo viene y nos revela cosas que nos enseña qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, porque entre más estamos pensando en cosas, más el Espíritu Santo nos está ayudando mentalmente, ¿no? Tipo, sí, y por eso es importante tener una relación y también un entendimiento de quién es Dios. Y siempre, y no desviar de eso, porque en el momento que nos desviamos de eso es cuando ya entramos a cosas como raras, ¿no? New Age. ¿Cómo sí? New Age spirituality. No spirituality. Sí. Y a veces es muy difícil porque cuando uno comienza a aprender solo, a veces tu mente quiere, como ideas tuyas comienzan a infiltrar tu mente, pero uno tiene que tener ese deseo de humillarse y decir, Dios,
que tú me enseñes y no lo que mi propia mente me está enseñando. Like, yo quiero conocer tu verdad. Sí. Y hay un versículo donde dice, I think está en inglés, yo lo sé en inglés, que knock, ¿cómo se llama? Que knock and the door shall be open. ¿Cómo era? Toquen y a ustedes se les abrirá. Llamen y se les responderá. Ajá. Y cuando una persona tiene ese deseo de buscar la verdad, Dios lo va a enseñar, porque Él es un Dios que nos ama, como dice el versículo, que como ustedes pecadores le regalan cosas buenas a sus hijos, cuanto más al Padre. Y pues Él... Y que eso no es un versículo que habla sobre cosas materiales. sí, pues lo que iba a decir es que no promueve la idea de prosperidad, porque eso se usa bastante, pero realmente no es lo que te están diciendo. Ajá. Dios, dame un carro nuevo. Ajá. No se trata. Sí, si lo quiero, nomás lo voy a pedir y Dios se lo va a dar. Y sí, pero no, cuando uno tiene ese deseo y le está pidiendo a Dios y le está pidiendo al Espíritu Santo que te enseña, Él te va a enseñar. Y eso es algo que es muy hermoso saber que tenemos a un Dios que nos enseña cosas grandes, pero a través de su palabra y no con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio entendimiento. A mí no estoy diciendo que no es malo, como dijo Anthony, que podemos hablar con personas y escuchar personas, pero a través de eso primero tenemos que buscar a Él y Él nos va a enseñar lo correcto. Todos tienen que estar en el mismo espíritu. Y creo que lo importante es cuando lees la Biblia, tienes que sacar de leer la Biblia como viéndote a ti en la Biblia, porque no se trata de nosotros, la Biblia se trata de Dios. Y igual, por eso está solo la gloria solamente para Dios. Cuando leemos la Biblia tenemos que estar conscientes que lo que estamos leyendo es lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? Es lo que Dios está... La razón que la Biblia fue escrita es para enseñarnos a nosotros, no para nosotros vernos en la Biblia, ¿no? Y tenemos que siempre tener eso en mente cuando estamos leyendo. Creo que ese es un muy buen punto, porque si caemos en esa forma de pensar, o más bien diré, es el corazón detrás de cómo se lee la Biblia. Si es detrás de un corazón un poco egoísta y solo estamos viendo nuestro beneficio, claro, la Biblia se puede interpretar de mil maneras, cualquier texto. Por eso tenemos muchos denominations. Es cierto, eso existen tantas. Pero como realmente pienso que se debe de estudiar, es realmente como es el texto. Tenemos que reconocer de que la recolección de tantos libros en esta Biblia tienen diferentes temas. So, ahí tenemos, si es, por ejemplo, estamos leyendo un libro histórico, no sé, Génesis o Éxodo, tenemos que entender de que estamos leyendo un libro histórico. Leámoslo como un libro histórico. Si estamos, por ejemplo, leyendo una carta de Pablo, leámoslo como una carta de Pablo. Sí, tenemos que mantener el contexto. El contexto es muy importante, especialmente el día de hoy, porque, como decíamos, se puede interpretar de mil maneras si no lo leemos así. Entonces, para la gente que escucha, también un buen consejo o una buena manera de leer la Biblia, o para alguien que apenas va empezando, yo lo usé y me ayudó mucho, fue hacerte las preguntas. ¿Qué estoy leyendo y para quién fue escrito y de quién fue escrito? Nos preguntamos eso antes de empezar a leer cualquier libro de la Biblia, y nos va a ayudar un poco a tener el corazón correcto, quiero decir, al entrar a leer lo que vamos a leer. Entenderlo bien como es, en su contexto. Y ahorita, como regresando un poquito al versículo que dijo Shay, que varias personas lo voltean de que si el padre sabe dar buenas cosas a sus hijos. Yo me acuerdo que a veces mi abuelito dice que a veces muchas personas tienen a Dios como en una
lámpara de Aladín, que solo la frotan y ya sale y ya empiezan a Dios, dame esto, y vuelven a guardarla. Cuando Dios no es así. El ser humano es el que ha cambiado las cosas porque, como dice Anthony, no se lee muchas veces el contexto. Y nosotros cambiamos el contexto. Es como yo cuando conocí a Anthony, que también lo escuchaba de un hermano en la iglesia, que es un texto. Sí, un texto sin contexto es un pretexto. Pero siempre me lo dice. Y sí, tiene razón. Yeah. Y ahora sigue la sola fe. Sola fide. Tan. ¿A poco ya llegamos? Ya hicimos. ¿Cómo que ya tardamos bastante? Sí, dejamos esa para el último. Y pues sola fide, sola fe. Sola fe. Que somos salvados sola por fe. Solo por fe. Solo por fe. Regresando al texto de que había yo citado hace ratito. Igual Martín Lutero decidió establecer, y sus seguidores después esta sola, era por la falta de fe, de que ellos miraron en su tiempo, regresando a lo que ellos miraban en su iglesia local, en el tiempo de ellos. La falta de fe en la congregación o en las congregaciones. Y era poner la fe en todo lo demás, menos lo que era importante, que era solo en Dios o solo en Cristo. Creo que viene esto muy junto, como yo había dicho, o compartido con lo que es la gracia. Viene del texto que habíamos estudiado que dice, somos salvos por gracia a través de la fe, y no de obras. Pablo en el Nuevo Testamento cita bastante sobre el Antiguo Testamento y la historia de Abraham, sobre cómo Abraham demostró tanta fe, que por esa misma fe, aunque no haya escuchado él el Evangelio en su tiempo, fue justificado por fe. Entonces, creo, si aprendemos algo de esta sola, es la justificación por la fe. Y la importancia de entender de que nosotros somos justificados o aceptados por nuestra fe, no necesariamente por las obras. Sí, y pues como estamos hablando, que Abraham fue, Dios escogió a Abraham no porque lo que hizo Abraham, sino nomás lo escogió solo porque le dio gracia y por eso fue justificado, ¿no? Y por eso, pues de hecho, pues creo que se puede ver que no fue por obras, porque pues trató de ayudar a Dios, que cuando le dio la promesa que iba a tener un hijo, y dice, pues tal vez no sabemos cómo va a suceder eso, entonces vamos a ayudar a Dios, y tuvieron el acto, falta de fe, tuvieron la esposa de Abraham le entregó a Agar. Le entregó a Agar, que era su sirvienta en ese tiempo, mujer egipcia, para que se metiera con Abraham, o más bien Abraham con ella, y de ahí nace Ismael, hermano de Isaac. Pero regresando a lo que es la fe, Pablo también cita bastante quiero regresar a esto porque es bastante importante, la justificación por la fe. Por la fe. Sí. Creo que es algo muy importante que cuando recuerda. Martín Lutero estaba haciendo su caso, no porque fueron a la corte y todo por esto, ¿verdad? Bueno, no fue la corte, que fue como un hearing con la Iglesia Católica. Sí, ¿no? Se le mandó como el día de hoy, un caso de corte. Sí, más o menos. Algo así. Para que él explicara, pues tratara de exponer lo que él estaba diciendo, pues, lo que estaba haciendo. Y lo que usaron la Iglesia Católica, lo que usó fue en Santiago, lo voy a leer, que la posición que la Iglesia Católica tiene y todavía tiene es que somos salvos por fe y por obras, por los dos. Entonces usaron Santiago 2:14. Y voy a leer un poco. 14 dice, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni qué vestir. Y uno de ustedes le dice,
Adiós, que tenga un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo puede ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Entonces usaron esto para comprobar que la fe era, que somos salvos por la fe y por obras. Pero realmente lo que, como estamos hablando en contexto, realmente si creemos esto, creemos es como una contradicción. Santiago es una contradicción a Pablo, porque Pablo está diciendo que somos salvos por fe y Santiago está diciendo que somos salvos por fe y obras. Pero no es una contradicción, ¿no? Porque eso ya está fuera de contexto. Creo que lo que está enseñando Santiago en esto es que si tienes fe vas a tener obras también. No eres salvo por las obras, pero un fe genuino produce las obras. Es cuando se ve la transformación, ¿no? Y uno no puede decir, oh, yo tengo fe, yo creo en Dios y todo, porque cuando lees más abajo en Santiago, donde dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Y eso ahí puedes entender que no solamente es decir que yo tengo fe, y ahí es donde uno sabe cuando uno tiene fe porque pueden producir esos frutos, esas obras, pero por la fe. Y eso es básicamente lo que... Y creo que otra cosa importante es también ahí puedes ver los que no son genuinos en la fe. Porque sí, existe, claro, existe, y creo que son bastantes que existen. Pues de hecho, pues la Biblia dice que muchos van a ser llamados, pero pocos van a ser salvos, ¿no? Y eso es algo que nos tiene que dar un poco como de temor, porque No un poco, bastante. Bastante, sí, bastante, porque queremos ser los que van con los que son salvos, ¿no? Los que somos salvos realmente. Pero si ves a alguien que dice que tiene fe y no tiene obras, que vive una vida desordenada y tiene bastantes errores que hacen, entonces ahí es donde se ve que tal vez la fe no es genuina, ¿no? Sí, porque como decías, como cuando estabas leyendo eso, hay muchas personas que dicen que yo creo en Dios y todo, pero cuando alguien está pasando por algo, solamente dicen, oh, voy a orar por ti, y ahí lo dejan, en vez de tener en vez de tener ese corazón para ayudarle. Y ahí es donde uno puede mirar el amor de Cristo, porque Jesús hacía eso muchas veces, que cuando personas venían, él tenía ese corazón de ayudarlos, no solamente decir, oh, voy a orar por ti y ya. No, y pues ahí puedes mirar los frutos de las personas para identificar quiénes son reales y quién no son. No solamente decir voy a orar por ustedes y ya, pues todo. No, pues sí, tienes que hacer algo. Se tiene que ver la compasión en tus acciones. Y es como cuando aquí Pablo le escribió a los romanos y en la carta habla también sobre la salvación. Y aquí en el 13 empieza a decir, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí pregunta, ¿pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Sí, claro. Sí. Recordamos también un texto, regresando a lo de la fe, que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es un texto que creo que Martín Lutero no lo usó en su tiempo, pero es una base muy fuerte para creer por qué es tan importante la fe. Regresa un poco a lo que es gloria a Dios, porque si buscamos la gloria de Dios, tenemos que buscar qué cosas le agradan, qué cosas le gustan, y eso lo vemos a través de lo que está revelado en la Escritura. Y sabemos de que algo que le agrada es la fe. Y de hecho, Martín Lutero usó una frase porque pues lo que
tal vez usó la Iglesia Católica en lo que estaba enseñando Martín Lutero para como desaprobar lo que estaba haciendo. Es que pues si dices que solo se requiere fe, pues alguien puede decir que tengo fe y ya son salvos y pueden vivir como quieran, ¿no? Pero lo que dijo Martín Lutero es que tiene que ser una fe viviente, ¿no? Una fe que se vive. Porque, pues, ¿qué significa por una fe viviente? Pues exactamente eso, que ya cuando tienes una fe genuina, ya Dios trabaja en ti y te transforma y ya se ve en las obras. No es una fe muerta, ¿no? Una fe muerta es nomás decir, creo en Jesús y como quiera voy a vivir como quiera. Pues igual, no va a ser ningún cambio. No debe ser así, debe ser una fe viviente. Yeah. Creo también que es muy importante hacernos la pregunta, aún a los creyentes, los que creemos, seguido hacernos esta misma pregunta es, ¿qué es lo que realmente creo? O más bien, ¿creo realmente que Jesús dice en el libro de Juan que si creemos realmente que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, hacernos la pregunta de que qué implicaciones lleva a cabo eso. O sea, realmente nos hemos sentado y nos hemos preguntado en nuestro tiempo a solas, ¿creo realmente que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creo realmente que Él resucitó de los muertos? Y creo que Él es suficiente, el sacrificio que Él hizo para poner sobre sus hombros mis pecados, porque es algo que de hecho regresa a Martín Lutero todo. Me da mucho gusto que hayamos abierto este tema. Regresa lo de Martín Lutero sobre cómo él se hacía todas estas preguntas, y creo que gracias a eso mucha gente pudo abrir los ojos, porque en ese tiempo el cristianismo se fue visto como muy tradicional, era algo muy rutinario, como se ve hoy, presentarnos a la iglesia y escuchar la Biblia y simplemente repetición, que es una práctica que él miró de hecho en su tiempo. Por ejemplo, la oración, pura repetición y repetición. Pero de tanto repetir, sí, yo sé que Jesús es el Mesías y he muerto por los pecados del mundo, pero realmente hacerlo eso, meditar y sentar sobre nosotros y hacernos la pregunta genuinamente, ¿realmente creo esto o no lo creo realmente? Es algo muy importante. Sí, pues ahí se ve que es importante también saber por qué crees. ¿Y cómo vas a saber por qué crees? Pues leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Regresa a lo mismo. Regresa a lo mismo, ¿no? Y es importante saber por qué crees. No, pues creo que cuando uno viene a Cristo es como una carga que se ha levantado, ¿no? Y ya estás como encendido para la obra de Cristo. Y tal vez ahí crees un poco más, nomás, ¿qué es la palabra que quiero usar? Temporalmente. Crees más sin saber realmente qué es la fundación, ¿no? Es más como una creencia ciega, porque viniste a Cristo, aceptaste a Cristo y todavía no sabes todo lo que enseña la Biblia, todavía no te sabes todas las historias, pero sabes que Cristo hizo algo por ti, entonces por eso tienes esa fe, pero no te tienes que quedar ahí, no te puedes quedar ahí, tienes que avanzar más y entender realmente, ok, entonces yo creo que acepté a Cristo, entonces ¿cuál es la razón que pues existe todo eso? ¿Por qué yo existo aquí en el mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Jesús murió por mí? Pues ya empezar a realmente entrar más al fondo de qué es lo que crees. También recordar que la fe es un don, es un regalo que también Dios nos da, nomás tenemos que aceptarlo con un corazón sincero y genuino. Y así, y como dice Hebreos 11:1, la definición de fe que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es algo que no vemos, pero tenemos la convicción de que es real. Sí, muy cierto. Después de eso, el autor de Hebreos también dice después de eso que si lo que nosotros creemos lo pudiéramos ver de enfrente, ya no se hace fe. O sea, ya no fuera fe, no hubiera razón. El autor de Hebreos explica todo esto después. Que si realmente fuera fe,
no hay necesidad de entonces verlo. Pero el hecho de que no se ve y lo esperamos es lo que construye la fe dentro de nosotros. Y sí, como Meredith dijo que la fe es un don, también hay otra escritura, no me alcanzó a buscarlo, pero yo sé que dice que nosotros podemos pedirle a Dios por ese don. Si no lo tienes, le puedes pedir a Dios que te dé fe, y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer cada día, decirle a Dios, aumenta mi fe, ayúdame para creer y todo, porque uno humanamente batalla, uno humanamente no quiere creer o no quiere poner toda su fe en eso, pero cuando le pides a Dios que te abra tu corazón y todo, Él lo va a hacer, y pues ahí Dios te enseña cosas grandes. Sí, claro. Y pues nosotros realmente no tocamos todos estos temas para atacar o responder a muchas preguntas que tenga una cierta denominación, religión histórica, o ni siquiera preguntas políticas hablando sobre el tiempo de Martín Lutero. Pero simplemente creemos que con estas cinco solas que hemos estado platicando, tenemos que abrir el tema sobre cuál es la raíz de estos 5 temas, especialmente porque una sola es el nombre de cómo se llama nuestro podcast. Entonces regresa todo a su momento histórico, el tiempo de Martín Lutero. Y como dijo Anthony, no estamos aquí para atacar a ninguna persona. Es muy importante uno para conocer la verdad, y nosotros también tenemos que abrir nuestros corazones. Si no estamos de acuerdo con algo, tenemos que tener ese corazón para ver si es verdad o no, no solamente rechazarlo. Y es algo muy importante, porque fue cuando yo comencé a buscar más de Dios, a mí no se me apareció muchas cosas que yo vivía, pero después pude entender que no puedo rechazarlo. Tengo que mirar exactamente si es verdad o no. Y ahí es donde Dios obra. Y ahí es donde Dios te enseña cuando estás dispuesto de abrir tu corazón. Aunque estuviste viviendo tu vida haciendo una cosa, si tú abres tu corazón, Él te va a enseñar. Sí, pues como dije también, uno cuando es un creyente pues, recién convertido, pues tal vez te basas más en lo que estás escuchando en la iglesia, porque pues ahí es donde se estás alimentando un poco más. Y ya después, cuando llegas a un entendimiento más profunda, creo que a veces, ¿no? Ya ves cosas como doctrinas, puede ser pequeñas o grandes, que son diferentes, que estás leyendo algo como al contrario de lo que estás aprendiendo. Entonces sí, es importante tener pues la posición que vas a estar aprendiendo, y tal vez va a cambiar unas cosas que tenías ya como predefinido, pero eso no significa que eres rebelde o nada, pero te estás basando en la escritura, ¿no? Siempre tienes que tener eso en mente. Exactamente lo que pasó Martín Lutero. Pues exacto. Nada de esto hubiera resultado si él no hubiera tenido el acceso a las escrituras. Toda la rebelión de él empezó desde que tuvo acceso a las escrituras, pero antes de todo eso se puede decir que era como cualquier otro de su tiempo, un ciego que nomás seguía la religión de su tiempo, y otro paso más, otro camino más, diría yo, para Dios, hacia Dios en su tiempo. Pero es una enseñanza muy grande de parte de él, que de hecho está en la Biblia. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero él, Martín Lutero, llegó a reconocer esto hasta que tuvo por fin acceso a la Biblia, que empezó a ver todo esto y empezó a decir: saben que todo esto no está bien. Todo lo que hemos aprendido desde chicos, recordando que Martín Lutero era un monje en su tiempo, significa que él desde chico fue instruido, parecido a Pablo, de hecho, y sus experiencias o encuentros con Dios fueron muy parecidos, que era algo que mi esposa y yo platicábamos ahora en la mañana,
digo yo, comparo a Pablo porque Pablo también fue instruido desde niño, él mismo lo dice en un texto, que desde chico, desde joven, fue instruido como fariseo por un maestro de él que se llamó Gamaliel, uno de los mejores historiadores y rabinos de su tiempo. Y regresando a Martín Lutero, lo usamos bastante como ejemplo porque creemos que hasta el día de hoy tiene mucha importancia lo que hizo, que es abrir los ojos a través de lo que dice la Biblia solamente. Sí, y tal vez no fue un hombre perfecto, pero pues lo que empezó es lo que realmente importa, porque si no fuera por lo que él empezó a descubrir y también pues a hablar, pues no, todavía estuviéramos en la misma, ¿no? Y pues... Bajo la misma opresión, diría yo, era opresión de la gente, era líderes en el tiempo abusando y aprovechando de la gente. Sí, porque no sabían, pues no sabían nada más. Ahora, otra pregunta creo que nos pudiéramos hacer aquí es, los ciudadanos de ese tiempo tal vez tenían excusa porque ellos no tenían acceso a la Biblia y los líderes sí, pero en intercambio, en nuestro tiempo, día de hoy, ¿qué excusa hay? No la hay porque ya todos tenemos acceso hasta diferentes versiones de la Biblia, no solo el lenguaje de nosotros. Entonces creo que sirve todo este mensaje completo de nosotros en abrir los ojos y decirle a todos los que nos escuchan que no estamos con excusa el día de hoy, ya todos tenemos acceso y simplemente es hecho de leer la Biblia, porque ya tenemos todos acceso a él. Perdón, creo que ibas a decir algo, Merida. No, pues solo iba a empezar como antes de adelantarnos a hablar un poco de Martín Lutero, porque a lo mejor pues muchas personas no lo conocen, no saben quién fue. No, Martin Luther King Jr., no. Es otro Martín Lutero. Martín Lutero nació en 1483 y murió en 1546. Él nació de una familia humilde, empezó a estudiar Derecho, pero lo dejó porque después lo vio que estudiar no tenía sentido para él y se enfocó en otra cosa. Él era monje, sacerdote y era un teólogo alemán. Y es por eso que gracias a él tenemos el concepto, o él abrió esta reforma protestante, que es como se mencionaba antes. Lo vieron como rebelde o que él hizo muchas cosas malas para los ojos de los sacerdotes, pero dijeron Satanás. Sí, lo vieron como malo, pero fue que gracias a él abrió un camino. Y con él y junto con otras personas tradujeron el Nuevo Testamento al latín, que no había antes. Gracias a él, que él tenía acceso a la Biblia, empezó a estudiar tanto y se empezó a dar cuenta de cosas que estaban mal. Después de eso surge la expansión de... Aquí es cuando llega ya la gente a empezar a tener acceso a la Biblia. Era que cuando fue traducida por fin a latín y otros idiomas, me parece que alemán. Después de que se traduce a alemán, sale Gutenberg con la impresora, la imprenta, la inventa y empiezan a... De hecho, la Biblia fue el primer libro que empezaron a imprimir. De ahí fue cuando ya la gente empezaron a tener acceso. Creo que también lo importante es que antes de eso, sí había una Biblia en inglés ya, pero lo que pasaba es que como no tenían impresora, estaba muy caro, como demasiado caro. No solamente los ricos podían comprarlo. Entonces ya cuando se produce así en gran cantidad, ya no es tan caro, ya la gente común lo puede comprar. Que fue algo muy bueno, pues ya todos pudieron tener acceso a la Biblia. Y aquí también otra cosa, Lutero hizo 95 tesis. ¿Qué quieres explicar de qué se trataba? Sí, las 95 tesis básicamente fueron la crítica en contra de la iglesia del tiempo de Martín Lutero. Estas 95 tesis, él decidió un día escribirlas en una nota grande, una carta, ¿se puede decir? Como cartas.
como carta y decidió en el tiempo de ellos publicarla como hoy se publicaría, no con redes sociales, pero era visto como una rebeldía, pero simplemente es como si alguien hiciera una protesta en contra de algo que piensan que no es correcto. Entonces esas 95 tesis él las publicó, pero no de manera que mucha gente piensa. Por ejemplo, mucha gente piensa que lo hizo con intención de llegar a cierto poder o crear un grupo de personas o seguidores para llegar a ese poder. Pero el hecho, lo real fue que no fue así. Él lo hizo sin intención de crear una reforma, una protesta en contra del gobierno. Quería enseñar la verdad. Quería enseñar la verdad y fue todo a base de que llegó a tener el acceso de las escrituras y empezó a ver todo lo que estaba mal y él decidió publicarlo eso. Eso es lo que fueron las 95 tesis. Es como él ahí escribió todo lo malo que veía con la verdad de la Biblia. Como él empezó a ver que la iglesia vendía indulgencias. Es un ejemplo de muchas. Un ejemplo de muchas que para Martín Lutero no se le hizo bien. Y creo que la indulgencia que más, bueno, por lo que lo causó que él tuviera o que escribiera todo esto, es que estaban vendiendo indulgencias para como, no sé exactamente cómo decirlo, pero era como para tener más méritos para ir al cielo. Como estaban construyendo como... Comprando su salvación. Ajá, exactamente, sí, comprándose. Ajá. O visto hoy como si un líder nos ofreciera terrenos. Un boleto para ir al cielo. Un boleto para el cielo. Que hay personas que sí lo están haciendo right now. Y en ese tiempo fue algo... Y lo triste es de que mucha gente cayó en eso. La iglesia se hizo multimillonaria en ese tiempo. Y aquí está el ejemplo de la solo Cristo. Porque es solo Cristo el que te lleva a la salvación. Sí, no puedes comprar tu boleto al cielo, ¿no? No puedes hacer eso. Todo lo contrario, vemos versos bonitos donde Jesús dice, yo me tengo que ir, pero les prometo, diciéndole a los discípulos, que voy y yo hago una casa, preparo un lugar para ustedes. Que es todo lo contrario de que los hombres en el tiempo de Martín Lutero enseñaban. Que no, danos dinero y nosotros te apartamos un terreno en el cielo. Todo lo contrario. Y vuelvo a mi mismo comentario, es muy triste cómo la gente caía por todo eso y sabemos que hasta el día de hoy, no quisiera abrir un tema súper largo, pero va junto con esto, que es que hasta el día de hoy, gente no creyente o gente que no es miembro de una iglesia, puede ser que estén un poco lastimados por la iglesia, por cosas que ellos ven, líderes que piden dinero y todo eso, y a ellos les lastima o a veces los usan como excusa, como decir, no, yo no voy a la iglesia porque nomás piden dinero. No, es una mentalidad y que pues también estaba equivocado en ese tiempo, porque en los 90s surgió todo de Word of Faith Movement, ¿no? Sí. Que si dabas cierta cantidad de dinero a cualquier evangelista o alguien que estaba pidiendo, vas a tener salvación o vas a tener lo que quieras, ¿no? Que estaba equivocado, claro, pero la gente sí lo creyó. Y los milagros, porque también como no solo otras religiones, sino a veces los cristianos también voltean las cosas y manda tanta cantidad de dinero y vas a tener tu milagro. Cuando exactamente, Dios no vende sus milagros, Dios no es así. O ver a Dios como un compañero de negocio, algo así. Como el día de hoy. A veces, transacción. Una transacción, a veces se escucha... Como Meredith dijo que como un genie in a bottle. Que como se escucha hoy, a veces dale a Dios 2 y Él te regresa 5. Sí. Ese tipo de mentalidad era lo que en ese tiempo hizo enojar a Martín Lutero y mucha gente también. Sí. Y es un ejemplo de valentía que hoy podemos copiar. Obviamente nuestro mayor, lo sabemos todos, nuestro mayor ejemplo fue
Jesús. Y Martín Lutero tuvo una experiencia como parecida como a Pablo. Él iba en un viaje y de repente le cayó un rayo. Pero él en su historia dice que cuando le cayó ese rayo, él gritó a Santa Ana que si lo salvaba, que él se iba a dedicar siempre iba a ser siempre un sacerdote y un monje. Entonces, cuando desde esa experiencia, pues Martín Lutero se preparó, quiso dar lo mejor de él, y es por eso que de tanta preparación llegó a prepararse y a conocer la verdad. En accidente, se puede decir, llegó en accidente. Todo por un rayo. Todo por un rayo. Por eso habíamos dicho que era un poco parecido a la de Pablo en su camino a Damasco. Y por tantas, bueno, las 95 tesis que hizo, por su valentía, las clavó en las puertas de las iglesias, pero esto lo hizo un 31 de octubre de 1517. Y esto fue conocido mundialmente y es llamado la Reforma Protestante. ¿Qué es esto? El significado y el conocimiento que tuvo, la revelación de Dios, pues, que tuvo Martín Lutero sobre la verdadera fe y la verdadera salvación y el verdadero nombre de Dios. Sí, que las indulgencias no tienen ningún mérito de tu salvación. Entonces eres salvo por fe. Cuando crees en Jesús, eres salvo. Todo regresa a lo mismo, todas las olas. También otro versículo que podemos resaltar es el que dice: mas el justo por la fe vivirá. Sí. Por nuestra fe o por la fe que tengamos vamos a vivir, vamos a llegar a esa salvación y vamos a llegar a ese camino con Dios al cielo por la fe. Sí. Y pues bueno, chicos, creo que ya es todo lo que tenemos por hoy. Porque podemos seguir hablando, pero se nos ha pasado el tiempo. Podemos hablar de muchas cosas, pero sí. Pues hay que ahorrar todo eso para los otros episodios. Bueno, aquí está el episodio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.